El peso de su cuerpo sobre el mío era una verdad innegable, una costumbre de 8 años grabada en la memoria de mi piel. Javier dormía, respirando con esa calma profunda de quien tiene la conciencia tranquila, de quien se sabe amado y seguro. Pero yo estaba despierta, con los ojos cerrados, cometiendo la más silenciosa de las traiciones. En la oscuridad de mi mente, no era su rostro el que veía, ni sus manos las que sentía. Era Mateo. Su risa, el brillo en sus ojos cuando contaba una anécdota, la forma en que su presencia llenaba cualquier espacio. Mi cuerpo respondía a Javier, pero mi alma, mi deseo, le pertenecían a su mejor amigo. No había habido un beso, ni un roce, ni una palabra prohibida. La infidelidad era un veneno que solo yo bebía, una fantasía que se había convertido en mi único refugio, y al mismo tiempo, en mi jaula más cruel. Cada noche, el mismo ritual. Cerraba los ojos y me entregaba a un hombre mientras imaginaba a otro, convirtiendo nuestro lecho matrimonial en el escenario de un crimen perfecto y solitario, un crimen del que solo yo era testigo, jurado y verdugo. Si esta confesión ya te ha tocado de alguna manera, si sientes que esta historia podría ser la tuya o la de alguien que conoces, te invito a que te suscribas al canal. Déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando. A veces, el simple acto de compartir nuestro lugar en el mapa nos recuerda que, a pesar de las distancias, las batallas internas nos conectan y que, en el fondo, nunca estamos completamente solos en lo que sentimos. Saber que hay alguien más al otro lado de la pantalla escuchando es el primer paso para romper el silencio que tanto nos ahoga y nos consume por dentro. Antes de que este abismo se abriera bajo mis pies, nuestra vida era un cuadro de serena previsibilidad. 8 años en la misma casa de un barrio tranquilo de la Ciudad de México, donde el sonido de los niños jugando en la calle marcaba el final de la tarde. Nuestra historia estaba construida sobre cimientos sólidos. La rutina del café por la mañana, los mensajes a mediodía preguntando ¿cómo va tu día? Y las cenas de los viernes con Mateo, una tradición tan sagrada como inquebrantable. Éramos ese tipo de pareja que los demás admiran, un equipo que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. El amor se había transformado en un afecto cómodo, una ternura apacible que se parecía más a la complicidad de dos viejos amigos que a la pasión de dos amantes. Esa rutina, que durante años fue mi ancla y mi seguridad, había comenzado a sentirse como una jaula invisible, de barrotes dorados, pero una jaula al fin y al cabo, asfixiándome lentamente. Javier es un buen hombre. Tengo que empezar por ahí, porque si no lo digo, nada de lo que sigue tendría sentido. Es ingeniero, un hombre de lógica y estructuras, dedicado y genuinamente enamorado de mí, o al menos de la versión de mí que él conocía. Su confianza en nuestra relación era absoluta, una fe ciega que, en lugar de reconfortarme, había empezado a pesarme como una lápida. A veces notaba mi distancia, esa neblina emocional que se instalaba entre nosotros, pero siempre la atribuía al estrés de mi trabajo como diseñadora gráfica o al simple cansancio de la vida adulta. Intentaba acercarse con gestos torpes y dulces, como traer mi postre favorito sin que se lo pidiera, o abrazarme por la espalda mientras lavaba los platos, y cada uno de esos gestos, cada demostración de su amor incondicional, era una puñalada en mi conciencia, un recordatorio doloroso de la mentira que yo estaba viviendo y del hombre bueno al que le estaba fallando de la peor manera posible. Y luego estaba Mateo. Carismático, extrovertido, la pieza que completaba nuestro pequeño universo social. Los viernes por la noche, su llegada era como una ráfaga de aire fresco en la calma predecible de nuestra casa. Se sentaba en nuestra mesa, bebía nuestro vino y nos hacía reír hasta que nos dolía el estómago. Me trataba con un respeto fraternal, con un cariño de hermano que hacía mi fantasía aún más retorcida y vergonzosa. Él no tenía idea del papel protagónico que ocupaba en el teatro secreto de mi mente. Para él, yo era Sofía, la esposa de su mejor amigo, una figura casi sagrada. Para mí, cada mirada suya, cada palabra casual, cada risa compartida se convertía en combustible para mi mundo interior, un mundo donde él no era solo el amigo, sino el protagonista de un deseo que me consumía por dentro y me llenaba de una culpa insoportable. Así vivía, atrapada entre dos realidades. De día, era la esposa leal y compañera, la que sonreía en las fotos y sostenía la mano de su marido con ternura. De noche, en el silencio de mi mente, era una traidora. La culpa había empezado a transformarme, a corroer mi paciencia y a envenenar mi gratitud. Me volví irritable, distante, como si el simple acto de respirar el mismo aire que Javier me sofocara. La confianza que él depositaba en mí, esa certeza suya de que nuestro amor era inquebrantable, se había convertido en mi peor tortura.
No era el deseo por Mateo lo que me estaba destruyendo, sino la mentira que mantenía con el hombre que había elegido para compartir mi vida. La traición no estaba ocurriendo en un motel de carretera, sino en el espacio más íntimo y sagrado que dos personas pueden compartir, la propia mente. Y eso, descubrí, era infinitamente peor. Los días que siguieron se convirtieron en un largo y tenso silencio, puntuado únicamente por el ruido de los cubiertos contra los platos. Mi irritabilidad se había solidificado en una muralla de indiferencia. Cada pregunta de Javier sobre mi día me sonaba a una intrusión. Cada intento de cercanía física me provocaba un rechazo casi violento que lograba disfrazar con excusas de cansancio o jaqueca. Yo misma estaba alimentando al monstruo que crecía entre nosotros, lo regaba con mi silencio y lo abonaba con mi culpa. Justificaba mi distancia pensando que lo protegía de una verdad que lo destrozaría, pero era una mentira más. En realidad, me protegía a mí misma, a mi cobardía, al terror de enfrentarme a las ruinas de lo que habíamos construido y admitir que yo sostenía el martillo. El hogar, antes un refugio, se había vuelto un campo minado donde cada paso en falso podía detonar la catástrofe que yo misma había creado en mi interior. Empecé a observar a Javier con una crueldad casi clínica, buscando desesperadamente un defecto, una fisura en su bondad que me diera permiso para sentir lo que sentía. Quería que cometiera un error, que fuera egoísta, que me diera una razón tangible para justificar el abismo en mi corazón, pero él seguía siendo simplemente Javier, el hombre que se acordaba de regar mis plantas cuando yo lo olvidaba, el que me dejaba la última porción de la cena sabiendo que era mi favorita, el que me escuchaba hablar de mis frustraciones laborales con una paciencia infinita, y su bondad, esa constancia inquebrantable de su amor, se convirtió en mi peor castigo. Cada acto de cariño era una bofetada de mi propia miseria, un espejo que me devolvía la imagen de una mujer ingrata y desleal, una extraña habitando la vida de alguien que no merecía la sombra de mi engaño. Los viernes con Mateo se volvieron una tortura insoportable. Su presencia ya no era un alivio, sino una fuente de ansiedad aguda. Me sentaba a la mesa sintiéndome una impostora, analizando cada una de mis palabras, cada gesto, aterrorizada de que una mirada demasiado larga o una sonrisa demasiado sincera pudiera delatar el torbellino que llevaba dentro. Javier, en su bendita inocencia, fomentaba nuestra interacción. «Cuéntale a Mateo lo del nuevo proyecto, mi amor», decía, ajeno a que cada vez que mi nombre y el de su amigo sonaban en la misma frase, mi estómago se contraía de culpa. Mateo, por su parte, seguía tratándome con la misma calidez de siempre, sin la menor sospecha del papel que jugaba en mi tragedia personal, y yo sonreía, participaba en la conversación y me moría lentamente por dentro, sintiendo cómo el veneno de mis secretos se extendía por mis venas. Una noche, la tensión alcanzó un punto de quiebre silencioso. Estábamos en la cocina, yo de espaldas a él, lavando los platos de la cena. El agua corriendo era el único sonido que rompía el silencio denso que se había instalado entre nosotros. De repente, sentí sus brazos rodeando mi cintura y su barbilla apoyándose en mi hombro. Su cuerpo se sentía cálido y familiar, pero para mí fue como el abrazo de un fantasma. «Te amo», susurró cerca de mi oído, con una sinceridad que me partió el alma en dos. «Confío tanto en ti, Sofía». Esa frase, esas palabras que deberían haber sido un bálsamo, cayeron sobre mí como ácido. Tuve que morderme el labio con todas mis fuerzas para no sollozar, para no derrumbarme allí mismo y confesarlo todo. No eran lágrimas de amor, eran lágrimas de una vergüenza tan profunda, de una culpa tan lacerante, que sentí que me ahogaba. Me quedé inmóvil, prisionera de su abrazo y de mi propia traición. Mi cuerpo se tensó por completo, y sé que él lo sintió, porque su agarre se aflojó un poco. «¿Estás bien?», preguntó, su voz teñida de una genuina preocupación que solo sirvió para aumentar mi agonía. Logré articular un débil «sí, solo estoy cansada». Una mentira más en la larga lista de falsedades que ahora definían nuestra relación. Él besó mi sien y se apartó, dejándome sola con el ruido del agua y el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Apoyé las manos en el fregadero, temblando, viendo cómo el agua se llevaba los restos de comida, deseando con cada fibra de mi ser que pudiera llevarse también la suciedad que sentía dentro de mí. Esa noche comprendí que no podía seguir así. La fantasía había dejado de ser un escape. Se había convertido en un cáncer que estaba devorando mi vida y aniquilando al hombre que, a pesar de todo, no merecía este engaño. La noche se hizo interminable. Javier dormía a mi lado, ajeno a la guerra civil que se libraba en mi interior. Yo, en cambio, tenía los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el peso de cada mentira, de cada gesto fingido, de cada pensamiento adúltero. Me levanté de la cama con un impulso que no entendía.
moviéndome como un autómata por la casa en penumbras. Necesitaba algo, una señal, una excusa, una condena. Mi mirada se posó en su teléfono, cargándose sobre la mesita de noche. Un objeto inerte que, de repente, me pareció el epicentro de todas las respuestas y de todos los peligros. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una prueba de que él también me fallaba? ¿Algo que equilibrara la balanza de la culpa? No lo sabía, pero mis manos se movieron por sí solas, guiadas por una desesperación tóxica y autodestructiva. Sostener su teléfono fue como sostener una granada sin seguro. Mis dedos temblaban mientras introducía el código de desbloqueo, un patrón que conocía tan bien como el mío. Me sentí la peor de las criaturas, una ladrona invadiendo el último resquicio de su privacidad. Empecé a revisar sus conversaciones sin un propósito claro, sintiéndome cada vez más miserable con cada mensaje leído. No había nada. Mensajes de trabajo, bromas con sus hermanos, planes con amigos. Nada que justificara mi veneno, nada que aliviara mi conciencia. Estaba a punto de dejarlo, de rendirme a mi propia miseria, cuando vi el chat con Mateo. Un historial largo, de años de amistad. Dudé por un instante, sabiendo que cruzar esa línea era un acto sin retorno. Pero la culpa y la curiosidad mórbida me empujaron, y abrí la conversación que cambiaría todo para siempre. Los mensajes eran de hacía varios meses. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada mientras leía las palabras de Javier. «Siento que la estoy perdiendo, hermano», había escrito. «Ya no sé qué hacer. Sofía está tan distante como si hubiera un muro entre nosotros. Intento acercarme, pero es como si cada vez estuviera más lejos». Mi respiración se cortó. Él lo sabía. Él había estado sintiendo el abismo, pero no de la forma en que yo imaginaba. No era ignorancia. Era dolor. Un dolor silencioso que yo, en mi egoísmo, había sido incapaz de ver. Seguí leyendo, con los ojos llenos de lágrimas que ahora sí eran de verdad. Lágrimas de una comprensión brutal y devastadora. Javier no era ajeno a nuestra crisis. La estaba viviendo en silencio, sufriendo solo, culpándose a sí mismo por mi infelicidad. La respuesta de Mateo fue el golpe final. No había coqueteo, no había segundas intenciones. Solo la preocupación sincera de un amigo leal. «Ten paciencia», le aconsejaba a Javier. «Las relaciones pasan por fases. Dale su espacio, pero no dejes de recordarle cuánto la amas. Sofía es una mujer increíble y te adora. A veces solo nos perdemos un poco en el camino, pero encontramos la forma de volver». Y Javier le respondió: «Gracias, hermano. No sé qué haría sin ti». Cerré el teléfono, sintiendo un frío glacial recorrer mi cuerpo. La revelación no fue sobre una traición de Javier, ni sobre un interés oculto de Mateo. La revelación, la verdadera y aplastante revelación, fue sobre mí, sobre mi ceguera, mi cobardía, mi incapacidad para ver el dolor del hombre que dormía a mi lado porque estaba demasiado ocupada revolcándome en el mío. Mi fantasía, mi refugio secreto, se desmoronó en un instante, revelándose como lo que realmente era. Una fuga patética y cruel. El deseo por Mateo se evaporó, reducido a cenizas por la cruda realidad del amor leal y preocupado de mi esposo. De repente, me vi a mí misma con una claridad monstruosa. No era una víctima de la rutina ni de un matrimonio sin pasión. Era la arquitecta de mi propia infelicidad. Una saboteadora que había optado por escapar a un mundo imaginario, en lugar de tener el coraje de enfrentar lo que estaba roto en el mundo real. Había culpado a Javier por no desearme, cuando era yo la que había dejado de verlo, la que había dejado de estar presente. La culpa que sentía antes no era nada comparada con la que me inundó en ese momento. Una culpa real, tangible, por el dolor que le había causado y que él había soportado en silencio. Toda la narrativa que había construido en mi cabeza para justificar mis sentimientos se hizo añicos. La imagen de Javier como un hombre predecible y ajeno a mis necesidades fue reemplazada por la de un esposo asustado, luchando a su manera por salvar un matrimonio que sentía que se le escapaba de las manos. Y yo, en lugar de luchar a su lado, había buscado consuelo en la imagen idealizada de su mejor amigo, el camino más fácil y destructivo. La pregunta que me golpeó con la fuerza de un tren no era por qué deseaba a Mateo, sino por qué le tenía tanto miedo a hablar con Javier. ¿Miedo a herirlo? ¿O miedo a admitir mi propia insatisfacción? ¿A verbalizar que nuestro para siempre se sentía frágil y vulnerable? El silencio, me di cuenta, había sido mi verdadera traición. Pasé el resto de la noche en vela, sentada en el sofá de la sala, viendo cómo las primeras luces del amanecer teñían el cielo. Por primera vez en meses no pensé en Mateo. Solo podía pensar en Javier, en sus mensajes, en su dolor silencioso. La vergüenza era un sabor amargo en mi boca. Había convertido a un buen hombre en el villano de una historia que solo existía en mi cabeza para poder yo jugar el papel de víctima incomprendida.
Cuando finalmente escuché sus pasos en el pasillo, mi corazón dio un vuelco. Se detuvo en la puerta de la sala, con el rostro somnoliento y la preocupación marcada en sus facciones al verme allí. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó. Su voz, en lugar de irritarme, me atravesó con una ternura que creí haber perdido para siempre. En ese momento, tuve dos opciones: seguir mintiendo o empezar a decir la verdad. No toda la verdad, no la parte más sucia y vergonzosa de mi fantasía, porque eso solo sería una crueldad innecesaria, un acto para aliviar mi conciencia a costa de su paz, pero sí la verdad fundamental, la raíz de todo el problema. Decidí no confesar mi traición mental, sino mi negligencia emocional. Decidí que, por primera vez en mucho tiempo, iba a dejar de huir. Lo miré a los ojos, esos ojos que yo había evitado durante tanto tiempo, y me preparé para dar el primer paso en un camino desconocido y aterrador, el camino de la honestidad. Era el mínimo acto de decencia que le debía al hombre con el que había prometido pasar el resto de mi vida. La culpa había sido mi motor durante meses, una energía oscura que me impulsaba hacia el abismo. Pero esa noche, transformada por la revelación de su dolor, la culpa se convirtió en otra cosa. Se convirtió en responsabilidad, la responsabilidad de reparar lo que había ayudado a romper, de honrar los 8 años de historia que compartíamos, de darle a él y a nuestro matrimonio la oportunidad de una verdad, por dolorosa que fuera. Ya no se trataba de mi deseo insatisfecho o de mi búsqueda de pasión. Se trataba de dos personas perdidas en el mismo barco, navegando en silencio a través de una tormenta que ninguno de los dos había sabido nombrar. Y por primera vez, sentí el impulso, la necesidad imperiosa, de tomar el timón junto a él y enfrentar las olas de frente, juntos. La conversación no empezó con gritos ni acusaciones, sino con una quietud casi sagrada. Esa noche, cuando la rutina nos empujaba a encender la televisión y dejar que el ruido llenara el vacío, tomé el control remoto y lo apagué. El silencio que quedó fue diferente. No era un silencio hostil, sino expectante. Javier me miró, confundido. Le tomé la mano, un gesto que se había vuelto mecánico, y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba cargado de una intención real. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una mezcla de sorpresa y esperanza. Tragué saliva, buscando las palabras que no fueran una mentira ni una crueldad. Y entonces, le hice la pregunta más simple y más aterradora de todas. «Javier, ¿tú todavía me ves?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de años de distancia emocional. Sus ojos se llenaron de una vulnerabilidad que me desarmó por completo. No se puso a la defensiva, simplemente asintió lentamente, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Yo siempre te veo, Sofía», dijo con la voz rota. «La pregunta es si tú todavía me ves a mí». Esa fue la primera grieta en el muro. A partir de ahí, las palabras empezaron a fluir, torpes y dolorosas, pero honestas. Le confesé que me sentía perdida, invisible, como si me hubiera convertido en una parte más del mobiliario de la casa. Le hablé de mi soledad, de la sensación de que caminábamos en paralelo, pero ya no de la mano. No mencioné a Mateo, porque entendí que él nunca fue el problema. Fue solo un síntoma, un espejismo que mi cobardía había creado para no enfrentar el verdadero desierto que teníamos delante. Él, por su parte, por primera vez me habló de su miedo. Me confesó las noches que había pasado despierto, preguntándose qué había hecho mal, sintiendo mi distancia como un fracaso personal. Admitió que mis excusas de cansancio eran como pequeños cuchillos que se le clavaban en el pecho y que había dejado de intentar acercarse por miedo a recibir otro rechazo. Hablamos durante horas, desenterrando verdades y dolores que habíamos mantenido bajo llave. No hubo soluciones mágicas ni promesas vacías. Fue una conversación brutalmente honesta, un diagnóstico preciso de una relación que estaba en cuidados intensivos. Por primera vez en años, dejamos de actuar como si todo estuviera bien y nos permitimos el doloroso lujo de admitir que estábamos rotos y que no sabíamos cómo arreglarnos. Al día siguiente, con la resaca emocional de nuestra confesión, tomamos una decisión. Propuse la idea de la terapia de pareja y, para mi sorpresa, Javier aceptó sin dudarlo. Fue como si ambos entendiéramos que habíamos llegado a un punto en el que no podíamos seguir solos. Necesitábamos un guía, alguien que nos ayudara a traducir el lenguaje que habíamos olvidado. El camino desde entonces ha sido lento, incierto y, a menudo, frustrante. Hay días buenos, en los que una risa compartida o una mirada cómplice nos recuerdan a la pareja que fuimos, y días malos, en los que el silencio vuelve a amenazar con instalarse entre nosotros. Pero la diferencia es que ahora lo nombramos, lo señalamos, y luchamos contra él juntos. La fantasía con Mateo desapareció por completo.
Se desvaneció en el momento en que la realidad de mi matrimonio se volvió más urgente y demandante que cualquier sueño. Ahora, mi energía está enfocada en la aterradora y agotadora tarea de reconectar con el hombre que tengo al lado, de redescubrir a la persona detrás del esposo. No sé si el deseo apasionado, esa chispa que se extinguió, volverá alguna vez. La terapeuta dice que tal vez no regrese de la misma forma, que quizás lo que construyamos ahora será algo diferente, nuevo, más profundo y honesto. No hay garantías. No hay un final de cuento de hadas esperándonos. Pero hemos dejado de caminar en silencio. Hemos dejado de asumir, de adivinar. Estamos enfrentando el vacío de frente, con la posibilidad de llenarlo con algo real. Hemos aprendido que la mayor traición no es necesariamente un cuerpo en otra cama o un beso robado en la oscuridad. A veces, la infidelidad más profunda, la más corrosiva, es el silencio que mantenemos con la persona que elegimos para amar. Es la suma de todas las palabras no dichas, de los miedos no compartidos, de las verdades que ocultamos para no hacer daño y que terminan causando una herida mucho más profunda. Nuestro viaje de reconstrucción apenas comienza, y no sé a dónde nos llevará. Lo único que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, estamos mirando en la misma dirección, y aunque el paisaje sea incierto, al menos ya no lo estoy mirando sola. ¿Alguna vez el silencio ha pesado más que las palabras en tu relación? Deja un corazón si crees que la comunicación honesta puede reconstruir lo que parece perdido. Suscríbete para más historias que exploran las complejidades del corazón humano. Y comenta, el silencio también traiciona, si esta historia resonó contigo.